Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Un gusto saludarles, hermanos y hermanas. El día de hoy quiero compartir con ustedes la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, cada uno de nosotros que hemos tenido un caminar con el Señor, hemos podido comprobar o experimentar que aquella presencia de Dios en nuestras vidas, aquella experiencia con Dios, es siempre acogedora y que nos perdona. Esta experiencia con Dios es una oportunidad donde podemos nosotros experimentar que Dios nos acoge y que Dios nos perdona. Venía a mi mente y se los quería compartir cuando leía este evangelio, en el momento en el que nosotros podemos pensar en la imagen de María Magdalena, cuando fue encontrada por Jesús tirada en el suelo, rostro en tierra, donde estaba ella en ese momento esperando la condenación humana por todas aquellas personas que querían matarla apedreándola por los pecados que ella había cometido. Y Jesús en ese momento se acerca a la vida de María Magdalena, la ve en el suelo y le dice: yo no te condeno, levántate y no peques más. Y todas aquellas personas que querían condenarla a María Magdalena se fueron. Desde ese momento la vida de María Magdalena cambió rotundamente. La experiencia con Jesús en ese momento, el recibir el perdón de Dios, aquella mujer transformó su vida. Definitivamente se acercó a Jesús, comenzó a seguirlo y se convierte en un discípulo de Jesús, una seguidora fiel del Señor, alejándose del pecado y convirtiendo a Cristo como su Rey, como su Salvador. Entonces, hermanos, esa disposición interna que nosotros debemos de tener para transformar nuestras vidas, poder ver que la experiencia de Dios en nosotros viene a transformarnos. Dios nos acoge, nos perdona. Y es bello ver la obra que Dios hace en nuestra vida cuando le entregamos nosotros lo que realmente somos. Y esto nos va a llevar a que nosotros también, así como Dios nos ha perdonado, así como Dios nos acoge, también nosotros poder tener esa experiencia con Dios. Pero hermanos, también es importante, y quiero resaltarlo en el día de hoy, que nosotros podamos ver a nuestro interior, que si mi actuar es igual al de Jesús, porque podemos ver cómo Jesús en el Evangelio del día de hoy nos dice: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Nosotros hemos recibido el perdón de Dios, hemos experimentado la misericordia de Dios. Y en este tiempo de Cuaresma es importante que nosotros nos preguntemos: ¿cuál es mi actuar frente a mi situación de pecado? ¿Cuál es mi actuar frente a la situación de pecado del hermano, del prójimo? Y miren qué importante es, hermanos, también poder nosotros tener una actitud a ejemplo también del profeta Daniel. En la primera lectura del día de hoy se nos habla del profeta Daniel. Y
me gustaría que ustedes tuvieran un tiempo en este día y la pudieran leer. Yo solo quiero resaltar cómo Daniel se expresaba frente a Dios. Porque lo importante, hermanos, es ver cómo Dios nos ha acogido, cómo Dios nos ha perdonado, cómo hemos visto la misericordia de Dios. Pero también nosotros preguntarnos, porque la palabra de Dios nos lleva a eso, nos interpela a nuestro interior, nos habla a nuestro interior. ¿Cuál ha sido mi actuar frente a mis conductas, mi comportamiento, mi pecado? ¿Me he acomodado? ¿He logrado reconocer que soy un pecador, que soy un necesitado de Dios? Y por eso quiero resaltar cómo el profeta Daniel se expresa ante Dios. Dice en la primera lectura, dice que Daniel le imploraba al Señor Dios y le hacía esta confesión. Señor, Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Daniel, en aquella confesión, en aquella oración que hace a Dios, comienza resaltando hablando a la grandeza de Dios, comienza con una alabanza a Dios y luego viene y se describe él y a todo el pueblo que él observaba. Dice Daniel, nosotros hemos cometido pecado, hemos cometido inequidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandatos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, dice Daniel hablando de él y de todo el pueblo. Después continúa bendiciendo el nombre de Dios y dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro. Hemos sido infieles, hemos cometido infidelidades contra ti. Y luego continúa Daniel diciendo, Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Y termina diciendo, de nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él. Y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de los profetas, no hemos obedecido su voz. Así termina esta primera lectura, hermanos. Muchos hemos estado como Daniel. Hemos reconocido nuestros pecados. En algunas veces hemos sido como Daniel. Pero en nuestra inmensa mayoría, hermanos, y esto me gustaría que cada uno lo llevara a su interior y que el Espíritu Santo les hable a su interior. Hemos sido humildes en reconocer que hemos pecado contra Dios, porque el tiempo que estamos viviendo es importante, hermanos, el tiempo de la Cuaresma, un tiempo de arrepentimiento, de conversión, porque la palabra de Dios a eso nos va a llevar. No nos lleva a que abracemos nuestro pecado, no. La palabra de Dios nos lleva a arrepentirnos, a convertirnos y a ser seguidores de Jesús. Y por eso les mencionaba al inicio la vida de María Magdalena. Estaba tirada en el suelo, siendo apedrada por las personas que le rodeaban por su pecado. Y llegó Jesús, la salvó, transformó su vida. María Magdalena decidió dejar el pecado atrás y continuó y se convirtió en discípulo del Señor. Entonces, hermanos, en este tiempo, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la actitud del profeta Daniel, de reconocer la grandeza y la misericordia de Dios, pero también de reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, que le hemos dado la espalda a los mandamientos y a las leyes de Dios y que muchas veces hemos actuado bajo nuestra ley. Entonces, hermanos, que este tiempo de Cuaresma que nos invita a la conversión y al arrepentimiento, que tengamos la valentía de primero clamar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Reconocer que hay un Dios que todo lo puede. Bendecir el nombre de Dios, comenzando así nuestra oración. Y luego, hermanos, reconocer que hemos pecado contra Dios. Que necesitamos de la misericordia y del perdón de Dios. Pero que también, hermanos,
como nos dice el Evangelio de hoy. Que también nos demos cuenta que si nosotros perdonamos, vamos a recibir el perdón de Dios. Y que alejemos de nuestro interior toda rebeldía que pueda haber en nosotros, toda soberbia que pueda haber dentro de nosotros que nos impide perdonar. Entonces, hermanos, que cuando nos hemos reconocido pecadores necesitados de Dios, nos demos cuenta que Jesús nos invita en el Evangelio de hoy a ser misericordioso como nuestro Padre Celestial es misericordioso, a no juzgar para no ser juzgados, a no condenar para no ser condenados, a perdonar para ser perdonados. Porque recordemos, hermanos, que con la misma medida con la que midamos, vamos a ser medidos. Que así como nosotros miremos a nuestros hermanos, así también se nos va a ver a nosotros. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que limpie nuestro interior, que limpie nuestros sentidos espirituales a través de la presencia del Espíritu Santo, y que en este tiempo podamos reconocer aquello que me impide acercarme a Dios y poder arrepentirnos y poder entrar en un proceso de conversión verdadera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres.